escatimó en dar a su Hijo Jesús por nosotros. No se lo reservó, era lo más preciado que tenía el Padre Celestial. Y Él no se lo reservó aún sabiendo que tú le ibas a fallar, aún sabiendo que tú ibas a caer en pecado, aún sabiendo que tú te ibas a alejar de su presencia. Él no se reservó a su Hijo, no lo escatimó. Él no se lo guardó para si esto es mío y ustedes no se lo merecen. No, Él lo entregó, con todo lo entregó. Hermosa familia, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 3, o sea 3, para los que no saben inglés. Me alegra verlos nuevamente, que el Padre Celestial esté cada día más con ustedes. Y bueno, es bueno encontrarse nuevamente con la familia sumergidos. Y estamos en este devocional, sumérgete en la presencia del Padre Celestial. Y hoy vamos con un tema que antes de tocar este tema, creo que es un tema bastante hermoso, y es poder entregarlo todo para ganarlo a Él. Sí, entregarlo todo para ganarlo a Él, y es aprender a poder saber qué entregar, porque a veces estamos entregando y entregando, pero eso no es lo que nos está pidiendo el Padre Celestial. Es aprender a entregar lo que el Padre Celestial nos está pidiendo y para lo que nos está pidiendo. Este capítulo me parece bastante hermoso, ha tocado mucho mi corazoncito y ha estremecido cada parte de mí cuando yo lo hice, y ahora que estaba presentándoselo delante del Padre Celestial, yo decía: Señor, cuán hermoso tú eres. Y yo decía: Señor, qué hermoso que tú hayas entregado todo con tal de que nosotros pudiéramos volver a tu presencia. Así que sin más y menos, vamos a hablar en Éxodo 36 y nos vamos a enfocar en el capítulo 7, de 2 al 7, pero específicamente en este capítulo que dice: y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Esta historia habla cuando Moisés pide que las personas de su corazón, o sea, que tengan la disposición de su corazón de ofrendar para crear el tabernáculo, para poder empezar la obra del tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? La presencia del Padre Celestial en medio de su pueblo. Y qué tan hermoso es saber que Dios estaba pidiendo algo, pero que saliera de su corazón. Eso me recuerda cuando nosotros nos dan lo de los diezmos. ¿Recuerdan cuando nosotros nos piden lo de los diezmos? No con tristeza ni con enojo entreguemos las cosas, sino con todo nuestro corazón. Y así el Padre lo estaba pidiendo, que lo entregáramos de todo nuestro corazón. Y hoy la pregunta para ustedes sumergidos es: ¿qué te está pidiendo Dios? ¿Qué te está pidiendo el Padre Celestial que tú le entregues a Él sin medida, sin reserva? ¿Qué es lo que sientes que te toca perder con tal de ganarlo a Él? No sé, amistades que tienes que entregar, relación que tienes que entregar, aún inclusive tu propia familia, el ministerio, no sé, el trabajo, la empresa, el lugar donde tú te encuentras, el dolor, la angustia, el peso. No sé, ponle nombre a eso, porque créeme que hay momentos de nuestra vida que nos sentimos que no estamos absolutamente dando nada. Sí. Hay momentos que pensamos: ¿será que yo le estoy dando lo que Dios me está pidiendo? ¿Será que yo le estoy entregando a Dios eso que me está diciendo que le entregue? Porque miren esto. Cuando Dios le pidió a Saúl que le entregara, o sea, que hiciera, que matara a todas estas personas, ¿verdad? Que no quedara absolutamente nadie en vivo. Saúl hizo un buen acto, por decirlo de esa manera, pero no le entregó lo que Dios le estaba pidiendo. Y ahí se vio cómo era la condición de su corazón y dónde estaba su corazón. El corazón de Saúl estaba con la aprobación del pueblo, porque Dios le mandó a pedir que exterminara absolutamente todo ese pueblo, pero no lo hizo. Él dijo: es que esta ofrenda es para Dios, para dársela a Él. Pero Dios en ningún momento le estaba pidiendo sacrificios. Él lo único que le estaba pidiendo era obediencia. Entonces Saúl había hecho eso porque quería responder al pueblo, o sea, quería agradar al pueblo. Y eso reveló la condición del corazón de Saúl. Entonces yo a veces me pregunto: ¿realmente le estamos dando las cosas a Dios
Y cuando no se las estamos dando, ¿por qué no se las damos? Porque de pronto mi amigo me va a decir, ay, otra vez en lo mismo, otra vez en la iglesia, otra vez ayunando, otra vez orando. Pero es algo que te lo vas a entregar a Dios y hay que dárselo sin medida. Este pueblo estaba inclusive, dice Moisés, el pueblo me trae mucho más de lo que se necesita. El pueblo estaba dando más de lo que se necesitaba para la obra del tabernáculo. Pero cuando tú sabes para lo que tú lo estás entregando, a quién se lo estás entregando, tú das todo sin medida. Este pueblo sabía que era para la construcción del templo, del tabernáculo, para la construcción del tabernáculo, para que la presencia del Padre Celestial habitara en él. Y es que lo que tú estás entregando te está llevando a ganar más al Cristo. Pero cuando tú rehusas al Padre algo, estás revelando la condición del corazón del Padre, la condición de tu corazón, Y miren que la palabra, el original de no escatimó, en el original es efface, que significa no retener, no guardarse nada, no reservar por protección propia. Dios no se guardó lo más valioso que tenía. ¿Por qué? Miren lo que les voy a leer. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si nuestros padres, siendo malos, no saben dar buenas cosas, ¿cómo no más nuestro Padre Celestial no nos dará con él todas las cosas? Él no escatimó en dar a su Hijo Jesús por nosotros. No se lo reservó, era lo más preciado que tenía el Padre Celestial. Y Él no se lo reservó aún sabiendo que tú le ibas a fallar, aún sabiendo que tú ibas a caer en pecado, aún sabiendo que tú te ibas a alejar de su presencia. Él no se reservó a su Hijo, no lo escatimó. Él no se lo guardó para si es que esto es mío y ustedes no se lo merecen. No, Él lo entregó, con todo lo entregó. ¿Y por qué nos cuesta tanto darle las cosas a Dios que nos está pidiendo? ¿Por qué nos cuesta tanto? Miren, yo de niña, yo aprendí a ser muy desprendida de las cosas. Definitivamente, de ahí me acomodo porque siento que estoy como desacomodada. Miren, yo aprendí a desprenderme de muchas cosas. Mi mamá me enseñaba siempre cuando iba en la calle, Carla, tienes que aprenderte las calles, tienes que aprenderte los colores para donde quiera que vayas. Y mi mamá me decía, yo no te voy a durar toda la vida, tienes que aprender a defenderte. Fue duro en ese momento. Y tal vez para mi mamá fue duro enseñarme a no depender completamente de ella, sino a que yo me defendiera y fuera independiente. Y hoy en día por eso es que a veces como que no es que no extraña a mi mamá, porque la extraño muchísimo. O de pronto cuando me quedo sola en casa, no es que no me haga falta las personas, simplemente que poco a poco fui aprendiéndome a no depender de las cosas que tengo. Hay cosas que me cuestan soltar más que otras. Claro que sí, nos va a costar soltar otras cosas más que otras. A mí cuando yo llegué al Evangelio, yo empecé a llegar al Evangelio, inclusive antes del Evangelio, yo entregué algo que yo amaba profundamente, algo que yo quería profundamente. Y eso fue una relación que yo tuve, y no voy a profundizar en eso, porque es pasado, pero yo la entregué por completo. O sea, me costó soltarla con el tiempo, duré mucho tiempo para soltarla desde la raíz, pero para ganarlo a él, yo lo hice. Y eso me recuerda a Abraham e Isaac. Cuando Dios le pide a Abraham, entrégame a lo que más amas, tu hijo Isaac, el hijo de lo que profetizó el Padre Celestial a Abraham, de que iba a tener descendencia de Isaac. Y él se lo dio, nació, ¿verdad? Pero se lo estaba pidiendo. Pero también se lo estaba pidiendo para ver la condición de Abraham, porque a veces también idolatramos la voluntad del Padre Celestial. A
veces idolatramos su voluntad y nos alejamos de Él por completo. Pero ¿sabes qué reveló Abraham? Que el corazón de Abraham estaba con Dios. La fe de Abraham era tan grande que confiaba que Dios no iba a dejar que lo que Él le entregó muriera. Entonces, hoy Dios te está pidiendo que tú le entregues algo a Él. Porque Él, así como Él no se reservó nada, porque tal es su corazón, tal es la persona. Como está la condición de tu corazón, así vas a actuar, así vas a pensar, así vas a entregar. Este pueblo Dios le había dotado de sabiduría. Y la sabiduría nos enseña, dice que el principio de la sabiduría es el temor hacia Jehová. Y la sabiduría nos enseña a entregar sin medida las cosas, a saber a quién se lo estamos entregando. Y no se lo estás entregando a un desconocido, se lo estás entregando al Padre Celestial. Y si es del Padre Celestial, te lo va a volver a entregar. No sé qué es. No sé si tu familia, tu relación, tu matrimonio, tu empresa, tu negocio. No sé lo que tú quieres que viva. Pero para ganarlo a Él y para que el resto de cosas se ordene, tú tienes que perder en el camino. Y en el camino te va a costar perder muchas cosas. Pero déjame decirte, es necesario perder con tal de ganarlo a Él. Pablo lo decía, aún escatimo todas las cosas como basura con tal de ganarlo a Él. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo? Miren que hay un versículo que dice, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, sea según el poder que actúa en nosotros. Esto significa más, la palabra mucho más allá, abundantemente de lo que pedimos o entendemos, significa en exceso, muchísimo más de lo esperado. Y es que Dios entrega mucho más de lo que tú le pides. Cuando tú pides a Dios sabiduría, Él te va a poner en situaciones donde tú vas a aprender a tomar decisiones que van a ejercitar esa sabiduría que Él ha puesto en ti, las va a desarrollar. Cuando tú pides a Dios paciencia, Dios va a ponerte en situaciones donde vas a desarrollar esa paciencia. Te está dando mucho más de lo que le estás pidiendo. Porque Él no sabe dar poco. Y eso nos cuesta. Por eso hay que aprender a orarle y a pedirle cosas al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él todo se lo toma literal. Todo se lo toma muy literal. Y por eso hay que aprender a orar al Padre. Te lo recomiendo. Aprendan a orar al Padre. Entonces, el Padre Celestial no solo responde a lo que pides, sino a lo que necesitas y no sabes pedir. A lo que entiendes y a lo que no comprendes, da más de lo que pedimos. En el lenguaje hebreo, no hazak significa no escatimar, o sea, retener, reservar, negarse a dar. Y recuerden lo que le dije de Abraham. Génesis 22:12 dice, porque no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Abraham no le rehusó lo que el Padre le estaba pidiendo. Por eso es importante tener el temor de Jehová, para saber qué es lo que tenemos que entregar, para saber qué es lo que le tenemos que dar al Padre Celestial. Él no escatimó a su hijo, Él no se lo reservó, y eso reveló el corazón del Padre, cómo Él era tan generoso, sin miedo a perderlo, Él lo entregó. Ahora, ¿cómo está la condición de mi corazón, de lo que el Padre Celestial me está pidiendo a mí? Dios te está pidiendo que le entregues tus miedos. El Padre Celestial te está pidiendo que le entregues tus dudas, tu confusión, que le entregues ese miedo al abandono, que le entregues ese miedo al fracaso, que le entregues ese miedo a no avanzar, a no cumplir con su voluntad, porque aún eso hace parte del propósito. Porque lo que ocupa tu corazón le quita lugar a Él. Por eso no tienes que tener miedo de perder eso, porque lo vas a ganar a Él. El Padre Celestial quiere que le entregues tu relación, quiere que le entregues tu familia, quiere que le entregues tu propia vida, quiere que le entregues
todo, absolutamente, no lo escatimes, no escatimes en darle al Padre lo que Él le está pidiendo. ¿Qué es lo que te está pidiendo el Padre hoy? ¿Qué es? ¿Qué es lo que Él te está pidiendo? O sea, analicemos, examinemos nuestro corazón. Miren, yo dije que voy a hacer un podcast exclusivamente de la situación de mi traslado de Sincelejo. Digo del cambio de territorio de Sincelejo a Barranquilla, porque fue un cambio muy abrupto para mí y muy fuerte. Porque a mí el Señor me dijo, entrégalo todo. A mí, yo tengo fechas y el Señor no me va a dejar mentir, ni me va a dejar en vergüenza. Yo tengo fechas de que 5 meses atrás el Padre Celestial me había dicho que yo tenía que venir a viajar a Barranquilla para la misma fecha en que yo viajé. La misma fecha en que yo viajé. Y la tengo por ahí apuntada. Yo dije que voy a hacer un podcast contando la historia de cómo fue todo ese proceso y cómo fue que yo llegué aquí y a lo que vine a hacer acá. Y yo tuve que dejar muchas cosas. La vida que había creado en Sincelejo, amistades, familia, la vida personal independiente que había creado, el negocio que tenía ya de mi trabajo independiente como fisioterapeuta. Había dejado muchas cosas, lo que había comprado, porque ya me estaba independizando, comprando mi camita, mi lavadora y todas esas cosas que uno como independiente quiere alcanzar y lograr. ¿Verdad? Entonces, cuando el Señor a mí me pide que yo entregue todo eso, porque resulta y pasa que doña Carla quería hacer su propia vida. Yo quería caminar en mis propios sueños, en mis propios anhelos, pero yo no me daba cuenta porque yo creía que esa es la voluntad del Padre para mi vida. Yo creía que esa era la voluntad del Padre para mi vida. Que yo caminara en eso. Porque yo hacía que la voz de Dios era lo que yo quería. Y yo me tuve que meter en ayuno, hermano. Porque yo no sabía decirle que no a esas oportunidades. Porque hay oportunidades que se visten de bueno, pero que no son la voluntad del Padre Celestial. Y a mí me llegaron oportunidades que se vistieron de buenas, pero no era lo que el Padre quería entregarme. Yo había salido un tiempo del ministerio de danza de la congregación y yo volví sin consultarle al Padre, porque yo quería volver. Y yo acepté y le dije sí a una propuesta e hice alianzas con una persona para un negocio para poner el consultorio. Imagínense el consultorio, hermana, llegué a poner consultorio. Y cuando yo empiezo a caminar en eso, yo sentía que eso nada se daba, que nada seguía, que nada se daba, que nada se daba. Yo, ¿pero qué pasa? ¿Será que estoy haciendo las cosas mal? ¿No las estoy haciendo bien? Cuando yo me empiezo a meter en ayuno y empiezo a buscar al Padre en intimidad, en la madrugada, y yo empiezo a despojar mis pensamientos, el Espíritu del Padre me empieza a hablar y a ministrar. Y me dice, a lo que tú le has dicho que sí, dile que no, porque yo no te he mandado a que vuelvas a eso. Yo no te he mandado a eso. Esa no es mi voluntad para ti. Y yo cuando yo escuché eso, yo no sabía cómo salirme de danza y decirle a mi líder, lo siento, el Padre Celestial me dice que no puedo volver a la danza, no es tiempo. Yo no había discernido que ya era el tiempo de despedirme de las personas, de desprenderme de las cosas, de reorganizarme, pero la voluntad del Padre es tan hermosa porque Él sabía que eso iba a pasar. Él sabía que todo eso iba a pasar y Él hizo todo para que yo pudiera viajar a Barranquilla porque mi papá se enfermó y de gravedad y se fue para UCI. Pero algo en mi espíritu me decía, esto no es para muerte, esto es para vida. Y yo le entregué a mi papá, yo lloraba por mi papá, yo le decía, Señor, no permitas que mi papá se muera en mi voluntad, dame más tiempo con mi papá porque yo no he podido aprovechar a mi papá. Qué bueno eso. Y yo decido entregarle todo eso. Yo recuerdo que a mí el espíritu me removió y ya yo
Mira, parece loco, le voy a decir que parece loco que yo había hecho maletas 2 semanas antes, creo que fueron 2 semanas antes, y yo había hecho maletas y yo dije, bueno, voy a meter mi ropa en esta maleta, y no sé por qué. Y yo recuerdo que a mí me ministraron y me decían, haz maleta porque pronto vas a salir. Yo decía, miércoles, ¿para dónde? Pero ya yo había hecho mi maleta, y no sé por qué. Y se presenta a mi papá, que mi papá se agrava, y yo le digo, no tía, eso fue después del grado, eso fue para el 7 de octubre. Y yo tuve que viajar a Barranquilla de rapidez, dejar todo allá, traerme mi ropa. No me pude despedir de las personas, no pude hablar ni explicarte absolutamente nada. Y para no hacerles larga la historia, yo tuve que entregarlo todo. Mi vida allá en Sincelejo, mi voluntad, mi deseo, mis anhelos. Yo entregué mi propia carrera. El Señor a mí me dijo, ahora no vas a caminar en tu carrera, en esta carrera, en fisioterapia. Vas a caminar primero en mi propósito. Después me voy a glorificar a través de tu carrera. Y yo decía, wow. Porque cuando Dios te pide algo, tú no puedes cuestionar a Dios. Cuando el Padre Celestial te pide que entregue absolutamente nada, tú no puedes decirle, Señor, pero ¿por qué? No, obedece. Obedece. Este pueblo entregó todo. Le pidieron una ofrenda de corazón y dieron más de lo que les estaban pidiendo. Si el Padre Celestial no me escatimó a mí, su Hijo, ¿cómo yo voy a escatimar entregarle todas las cosas que son de Él? Porque no son mías. Mi carrera no es mía, mi dinero no es mío, mi familia no es mía, mis amistades no son mías, son del Padre Celestial, y al Padre Celestial tienen que regresar. Y es que cuesta entenderlo. Cuesta muchas veces porque es tu vida, o sea, ¿cómo metes tu vida en una maleta y te desprendes de todo eso? Pero hay que ser obedientes. Si tú quieres ver la gloria del Padre Celestial en tu vida, quieres ver cómo el Padre te transforma, te usa, entrégale todo, no se lo rehuses. Da más de lo que te pide, en lo que te está pidiendo. Porque ahora no es que te vas a poner a darle todo, acá, aquí, aquí, acá, no, pero en lo que te está pidiendo que le entregues. Si te está pidiendo tu relación, dásela. Si te está pidiendo tu familia, dásela. Si te está pidiendo tu trabajo, tu empresa, tu economía, dásela. Porque el Padre no va a darte menos de lo que tú le pides, te va a dar más de lo que tú le estás pidiendo y de lo que tú le estás entregando. Así que quiero dejarte con esa pregunta. ¿Le estoy rehusando algo a Dios? ¿Estoy siendo obediente a lo que mi Padre me está pidiendo? Porque créanme que fue duro para mí desprenderme de todo eso. Pero he visto la mano de Jehová en mi vida. Desde que yo llegué a Barranquilla, me costó adaptarme, fueron procesos bastante duros los primeros meses. Pero vi la mano de Jehová, de mi Padre, sostenerme. Aún sin trabajo, yo tenía mi comida, mi ropa. Tenía ropa, calzado. Yo vine aquí, hermano, yo no le puedo mentir, yo vine aquí con un solo par de zapatos. Uno solo, porque se me robaron los zapatos que tenía en Sincelejo. Esa es otra historia que le voy a contar en el podcast. Pero yo vine aquí a Barranquilla con un solo par de zapatos. Pero vi la mano de Jehová, vi la mano de mi Padre Celestial, del Señor, proveerme mis zapatos, sandalias, bolsos que no tenía, ropa que no me faltaba, ropa que quería, porque la quería. No le voy a decir, sí, de pronto la necesitaba, porque obviamente uno le gusta entrenar. Pero había cosas que yo no le pedía al Señor, porque no se las pedía. Pero en mi corazón las anhelaba, que el Señor me las proveía sin necesidad de pedírselas. Porque cuando tú le entregas sin medida al Señor, cuando tú eres obediente a su instrucción, tú vas a ver la mano del Padre Celestial moverte, transformarte, proveerte, restaurarte, sanarte. Y esa misma transformación va a impactar alrededor de tu vida. Y lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era levantar para que el tabernáculo fuera construido y la presencia del
Señor, la presencia del Padre Celestial viviera en medio de su pueblo. Así que no en vano no entregamos. Nosotros no entregamos en vano. Mira, el mismo Señor, Yeshua, Jesús, Efesios 5:2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesucristo nos enseña que Él mismo se entregó por amor a nosotros. Él mismo nos está enseñando, nos enseñó darte todo. Es mejor dar que recibir, dice la palabra. Dalo todo sin reserva. Pierde para ganarlo a Él. Así que quiero dejarte con esto. Quiero que meditemos en lo que el Padre Celestial nos está pidiendo. Y que aprendamos a esperar en sus tiempos, a confiar en su provisión, a confiar en su mano cuando nos levante. Y que lo que nos está pidiendo en su momento va a tener su fruto, y fruto en abundancia, hermano. Porque tú no pierdes por perder, pierdes para ganarlo a Él. Y este pueblo, aunque estaba entregando todo y más de lo que debían de dar, estaban ganando la presencia en medio de su pueblo. Así que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo, el próximo sábado. No te olvides de compartir, por favor. Si eres nuevo, suscríbete a nuestro canal Sumergidos por Podcast. Conéctate todos los sábados a las 8 de la noche. Estoy montando los capítulos. Compártelo a esas personas que necesitan de esta palabra. Y no te olvides suscribirte y esperar próximos capítulos y seguirnos en nuestras redes sociales, que la voy a estar compartiendo por ahí en la descripción. Así que Dios te bendiga, hermano. Sumérgete en su presencia cada día.